10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Políticamente Incorrectos, con Joana Montenegro. En su canal, Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hoy, con el doctor Alberto Franceschi, Venezuela, tierra de... Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Habla Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi. Los invitamos a que se suscriban a los canales de YouTube de República TV, de Alberto Franceschi González. También nos consiguen seguir en TikTok, Getter, como Repúblicos TV. Aquí, por favor, la campana de todos para que cada vez que los productores subimos contenido a la plataforma, regálenos, por favor, desde compartan estos contenidos si están desahogados en redes sociales ustedes para que todos nuestros contenidos y mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Me agarraste tratando de arreglar las luces estas. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, doctor, y se escucha perfecto. Mire, como siempre en Políticamente Incorrectos comenzamos con un pensamiento que tiene que ver con la temática del día de hoy y va a ser el siguiente, no es muy corto, tampoco es muy largo, pero cabe en este momento a la precisión con el programa de hoy. Abro comillas. Si las cosas siguen por este camino con una sociedad indolente, no preparada, donde la gente pretende que otros resuelvan sus asuntos a cambio de que les regalen las cosas, donde el gobierno se mete en donde se le da la gana simplemente porque sí, sin respeto a lo moral y legal, mientras la gente de principios por interés o miedo no levanta su voz y reacciona, nada somos. Venezuela se enfrentará entonces en menos de una generación al inmenso peligro de perderla como nación soberana e independiente, y ese territorio volverá a ser colonia de alguien o peor aún, podría ser repartida entre muchos. Reni Ottolina, doctor. La gran verdad, así es. Efectivamente. Doctor, vamos a empezar. Hoy el programa es netamente dedicado a Venezuela, obviamente en sus análisis y opinión, obviamente me imagino que irá más allá, pero quiero en esta primera instancia compartir rápidamente un PowerPoint que se preparó de parte de los repúblicos y es el siguiente. En este momento lo estoy compartiendo y vamos a poner en contexto a las personas que nos estén viendo en vivo o en diferido sobre este tema. Y es la incidencia de los grupos irregulares armados en la permanencia del régimen en el poder, ya que es la presencia de estos grupos irregulares, de los que son más conocidos en Venezuela, no estamos hablando ni siquiera de Pranato. Entonces, ¿por cuáles estamos empezando? Justamente por Hamas, Hezbollah, los grandes derivados de las FARC, el ELN y entre otros. Aquí justamente estamos viendo el hecho de que tenemos el plan de contingencia del ELN en la frontera, vemos sombreado esa parte del mapa en todo el occidente del país. También a continuación vamos a ver la presencia del ELN en Maripa, por el lado de Bolívar. Ahí vemos justamente cómo están distribuidos. También vemos la presencia del ELN en Venezuela de una forma pues más detallada, donde se registra ese movimiento de estos grupos armados al margen de la ley, entre ellos esas disidencias de la FARC, ELN, EPL, FL y paramilitares en diferentes estados de Venezuela, donde se mantienen operaciones de actividad criminal, secuestro, contrabando y rutas del narcotráfico, para quienes nos estén sintonizando en este momento. Vemos presencia de la ex-FARC, mafia en Venezuela, ahí vemos varias de sus ubicaciones, como también vemos la presencia de la FARC-EP en Venezuela,
que se registra este movimiento, como ya lo mencioné antes, vemos bastante presencia de cada uno de ellos aquí. Asimismo, continuamos. Vemos aquí justamente el hecho de la presencia de fuerzas bolivarianas de liberación en Venezuela. Vemos también presencia del Ejército Popular de Liberación, EPL, en Venezuela. Asimismo, más adelante, tenemos el Frente Francisco de Miranda, que nació el 20 de junio del año 2003, fundado en La Habana, Cuba, por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, creado ante la necesidad que tenía la revolución venezolana de tener a la población actores sociales sólidos, efervescentes. Aquí vemos una presencia de ubicación de Irak con Hezbollah en Venezuela, en toda la parte sur del territorio nacional. Lo que es Hezbollah y Hamas, se tienen estos puntos, pero más allá de los puntos son unos grupos terroristas que se infiltran dentro de la población absolutamente normal. No son como los guerrilleros, que ellos siempre tienden a hacerse publicidad y propaganda. Entonces, esto es más o menos lo que se tiene de la parte de Hezbollah. Como mencioné, Hamas se infiltra más dentro de la población. Aquí vemos y le comparto las mezquitas que hay en Venezuela. Hay 19 mezquitas en Venezuela al día de hoy. Aquí las vemos más repartidas y más detalladas al lado occidente, al lado sur, al lado de Bolívar. Ahí vemos las diferentes 19 mezquitas. Aquí tenemos estas dos mezquitas en Margarita, en la isla de Margarita. Y para ir finalizando, pues comparto esto que no se le debe olvidar absolutamente a nadie. Por más de que haya acuerdos, diálogos, negociaciones entre la nueva administración desde hace más de año y medio de los Estados Unidos a la cabeza de Joe Biden, el Departamento de Estado y hay Tribunal de Justicia en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que piden la cabeza de Maduro por 15 millones, Vladimir Padrino, Michael Moreno, aunque ya no es el presidente de la Corte Suprema, y ahí vemos desde Diosdado Cabello hasta el lado derecho en la parte inferior, vemos a grandes personalidades del gobierno de Maduro. Entonces, con esto, doctor, cuéntenos justamente por el tema del programa. Venezuela, tierra de... Hay dos interrogantes iniciales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Dos preguntas que convendría hacérselas. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas de Venezuela? Qué gran pregunta, doctor. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Qué regimientos, qué instalaciones funcionan? ¿Cuál es su fuerza real en cada una de las principales ciudades del país, en las zonas principales? Y hay una segunda pregunta que no la espera, pero que es importante averiguarlo, que quede sin tiempo, digamos. Hay que averiguar esto. De esas 19, dijiste, mezquitas. Sí, señor, 19. ¿Cuántas son de obediencia chiita y cuántas de obediencia sunita? ¿Sí? Porque desde las mezquitas de obediencia chiita operan factores como el Hezbollah, y desde las sunitas pueden operar factores como Estado Islámico, el ISIS, que son opciones distintas en la subversión general que aspira al chiismo sobre todo nosotros, que siendo un país muy cercano a Estados Unidos, así no lo quiera por 20 años el gobierno chavista, somos un objetivo a mediano y largo plazo. Y Chávez nos dejó instalado, pues, una presencia chiita importante por sus excelentes relaciones, y las ha continuado Maduro
por sus excelentes relaciones con el régimen de Irán, que es el único país chiita. Se le puede agregar un pedazo del sur de Irak, pero esa es la única zona chiita importante del mundo. Todo lo demás es sunita. Cuando la gente escucha hablar de los factores armados, tiene que empezar por preguntarse a cuál de las dos grandes tendencias, porque por ahora, mientras tengamos, por ejemplo, una excelente relación con Qatar, con Arabia Saudita, con Jordania, con Siria, podemos seguir relativamente tranquilos, ¿sí? Pero como Venezuela vino desarrollando esta fuerte influencia chiita, ya hay incluso cruces raros. Por ejemplo, en la presencia siria pueden infiltrarse el Hezbollah, y el Hezbollah es de tendencia chiita, pro-iraní, agente iraní. Gente que recibe armamento, entrenamiento y sobre todo finanzas de ese país. En definitiva, queda una gran interrogante a ver en manos de quién estamos cuando estos sujetos impresentables del gobierno abogan por la causa del islamismo, como es el caso de Maduro, que ya nos pronostica un futuro islámico para Venezuela. Yo quiero saber si ese piazo de loco sabe de qué está hablando cuando sus relaciones privilegiadas con Irán, y más aún ahorita con el lío del avión ese que está, pero de a toque, la locura, bueno, ¿qué significa esto? Porque si la influencia creciente fuera de los grupos sunitas, por ejemplo, yo temería aún menos que cuando es grupo chiita, porque los grupos sunitas, si bien son partidarios del terrorismo abierto, como fue el caso del Estado Islámico, no deja de ser cierto que la influencia de Arabia Saudita y de Qatar, que son sus financistas, son generalmente fuera del Medio Oriente más predecibles en sus propósitos, ¿no? No así los iraníes. Yo no sé por dónde va Irán, ¿sí? Y es la herencia chavista fue esa, hacernos de unos nexos muy especiales con el gobierno musulmán preferido de los grupos más radicalizados del islamismo, que son los grupos chiitas. Eso no quita el carácter criminal de los sunitas, pero ese fue el caso, digamos, el caso de las guerrillas pues, islamistas establecidas en Venezuela. Veremos cómo viene la mano, como dicen los argentinos, cómo viene la disposición de esos gobiernos y de sus patrocinadores para hacerse de espacio en Venezuela, y hacerse espacio para ello es control territorial. Agrégale que ya hay concesiones que nunca se las dieron a los grupos islamistas sunitas o a los países sunitas, que es un control territorial. Maduro le acaba de regalar a Irán, país sunita y estado terrorista, le ha asignado 1 millón de hectáreas en sitios no precisados exactamente. Se cree que es entre el Amazonas y el estado Bolívar, allá al sur de Caicara, donde se ubicaría pues este millón de hectáreas pues regalado a Irán, y que para efectos de producción agropecuaria, caramba, no les basta entonces con el millón y medio de hectáreas que tienen en Irán. Bueno, por lo visto pues es muy apetecible esas tierras que, como podrán imaginar, eso debe estar lleno de uranio, deben haberse percatado de esa y de tierras raras, y lo del uranio es vital para Irán, ¿bien? Por su perspectiva de potencia nuclear. Bien, pero dejemos ese lío aparte, porque eso complica todos los análisis. Lo importante es saber que estos irresponsables del chavismo nos han colocado en el medio de la tormenta mundial que siempre ha sido el Medio Oriente, que como frontera de imperios siempre tienden a mantener, igual que los Balcanes, una recurrente lucha armada y una recurrente oposición brutal
Y Venezuela, pues gracias a Chávez, porque el autor intelectual de estos disparates es Hugo Chávez Frías, la gente distraída con lo de Cuba, etcétera, para decirte algo, ¿cómo se llama? Que la gente le cuesta digerir. Lo cubano es un mal menor comparado con lo que significa la alianza orgánica con el islamismo radical. Porque los cubanos son unos bichos de aquí mismo, ¿ya? No los conoce, le sabe hasta la manera de hablar, ¿ya? Le sabe sus planes. El castrismo es un régimen lambucio, es un régimen de pedigüeños, es un régimen de parásitos, que se te pega como unas, ¿cómo se llama? Como unas ventosas al organismo económico del país, y tú los ves operando, pues con el plan aquel de los enfermeros curanderos estos cubanos, que lo llamaron el plan de los milagros ese, toda esa porquería de la propaganda castrista, nosotros la financiamos por décadas con el chavismo, ¿no? Pero son previsibles, ¿ya? Es más, son susceptibles de ser detectados a tiempo por la diplomacia armada norteamericana, que los tiene vistiados desde su propio territorio en la base de Guantánamo hasta todos los movimientos que pueda hacer Castro en el Caribe. Por ejemplo, los castristas, lo que queda del castrismo. Por ejemplo, recordarán mucho la invasión a Grenada. La invasión a Grenada era que el Bishop, se llamaba el presidente que mataron allí, Bishop era partidario de hacer de Grenada una isla, como una plaque tournante, llama, o sea, una zona de operativa para la aviación del Medio Oriente y de Rusia. Y Castro estaba ayudando entonces a la diseño y desarrollo de un gran aeropuerto internacional en Granada. En ese momento lo necesitaba Cuba como aeropuerto de reabastecimiento para sus viajes a Angola. Estaba en plena guerra de Angola. Y entonces aquello terminó en una invasión norteamericana que mató de cuajo ese plan cubano, ¿no? Digo, para darte testimonio de que efectivamente los yanquis, que se han dejado agarrar el rabo por todo el mundo en el Caribe, bueno, tienen algunos límites que han tratado de conservar. Y lo de la invasión a Grenada fue un hecho importante en ese historial, y por supuesto la presencia en la zona del canal y las guerrillas contra desde Honduras para tratar de desestabilizar y contener la revolución nicaragüense de los sandinistas también fue un hecho digamos importante para determinar la decisión norteamericana de estar presente allí. Eso habrá que replantearlo en el futuro si bajo el gobierno Biden desmantelan, por ejemplo, se deja desmantelar por Petro la presencia norteamericana en Colombia, que es el sitio de donde operan los norteamericanos hacia los dos océanos, hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, y sobre todo de donde operan pues una rama importante de la aviación militar norteamericana y su presencia en esas bases. Como ven, esto no tiene nada que ver estrictamente con la situación venezolana, pero es que esto es lo que se discute precisamente cuando se habla de intereses estratégicos. ¿Cuán importante es la presencia de los chiitas? Bien, el Hezbollah nos da entonces las primeras muestras de su presencia activa en Venezuela. Y eso viene desde el plan de Chávez con Ahmadinejad, que la historia de Ahmadinejad ya sería para agarrarse la silla. Ahmadinejad era el jefe de la Guardia Republicana cuando penetraron en la embajada norteamericana y los tuvieron ahí de rehenes, no sé, 6 meses, 1 año. Ahmadinejad era el jefe de esa vaina. Pasaron 40 años, tiene ya la revolución iraní, y Ahmadinejad llegó a primer ministro. Felizmente, esas caras más radicales del chiismo iraní fueron disminuyendo la intensidad de sus ambiciones territoriales y de sus ambiciones de influencia política, pero en general sigue manteniéndose la línea gruesa del intento de Irán por influenciar políticas en América Latina, facilitadas precisamente por su presencia en Venezuela. De manera que se habla desde un tema internacional cuando se habla
de las presencias guerrilleras en Venezuela. Por supuesto, la gran preocupación de todos nosotros siempre ha sido la capacidad de las guerrillas colombianas para chantajear como quieran y donde quieran y para lo que quieran al gobierno chavista, que es su aliado. Las guerrillas colombianas no son una guerrilla cualquiera, son una guerrilla de ocupación territorial y de administración de territorio. Lo que queda bajo las manos de la guerrilla colombiana empieza a funcionar como un paraestado. Allí administran, por ejemplo, en Colombia, la tenencia de tierra es una obsesión de las guerrillas, porque, bueno, todo productor de la zona que esté bajo su control inmediato lo persiguen, lo explotan, ¿cómo se llama? Lo martillan tanto que tiene que huir de allí y, bien, los que aún así resisten la presencia guerrillera, ellos le imponen a los dueños de la finca qué personal tiene que tener, ahuyentan a los que no se disciplinan y pagan su vacuna en forma. De manera que necesita más, una oficina de la FARC en el pueblo. No necesita. Eso es por vía oral y por vía no demostrada, una percepción directa de un impuesto de guerra y eso, son especialistas ellos, que se hicieron especialistas en Colombia del control territorial por la vía de la presión militar y del chantaje directo, del secuestro o del ametrallamiento o de la masacre de ser necesario. Bueno, el padecer nosotros después de Colombia el mayor nivel de presencia guerrillera de la FARC y el ELN, ojo que yo no distingo entre los sectores, para mí son igualitos todos, porque a los efectos tienen el mismo objetivo, es dominar territorialmente y usurpar, succionar excedente o digamos riqueza real, no solo monetaria, sino riqueza de control territorial para lo que les interese. Y bien, es un país descuartizado, es un país que ha perdido lo fundamental de una república, el control del Estado sobre su territorio. La deuda del chavismo con los venezolanos no es precisamente un plan alimentario, o la educación, o las vacunas, o no sé. No. La deuda del chavismo es que liquidó su economía, ¿bien? Y más que la economía, que se puede siempre regenerar, es la base material del Estado, que es su territorio. La pérdida del control del territorio es el mayor crimen histórico de cualquier fuerza política que pueda haber administrado Venezuela. Y en ese sentido hay una diferencia brutal, significativa, entre incluso las dictaduras de Venezuela. Fueron obsesivas en lo del control y mantener el control territorial del Estado. El propio Gómez es una dictadura que construye el Estado venezolano como poseedor real y efectivo de todas las tierras que controlaba Venezuela hasta mediados de siglo. Y la dictadura Pérez Jiménez igual. De la democracia tampoco podemos quejarnos. Se fue casi hasta una guerra cuando pretendió Colombia desde la isla el islote ese que está allí enfrente de Maracaibo, enfrente de la Guajira, controlar, ¿cómo que se llaman esa? ¿Tú te acuerdas de esa isla? ¿Cómo se llama? La isla, un islote pequeño que hay allí. Bueno, desde esa islote que genera mar territorial, pues Colombia quería hacerse de una cabeza de puente. Y Lucinchi, indignado, pero al segundo que llegaron los tipos que querían cogerse eso, los monjes. Lo de los monjes, Lucinchi reaccionó rápidamente y amenazó con la guerra, con bombardear Bogotá, incluso si se les ocurría poner un pie en los monjes. Resultado, nunca hubo un intento colombiano desde esa época. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Bueno, ahora es que tenemos los colombianos, pero por no sé cuánto debe haber, porque el problema no es la población colombiana, llegamos a tener 5 millones de colombianos, deben ser ahorita 2 o 3, porque muchos volvieron por la ruina económica. Regresaron, sí. Pero nunca habíamos tenido la parte indeseable de Colombia, que son estos malditos grupos armados guerrilleros que controlan millones y millones de hectáreas en el campo venezolano y en la zona de frontera. Entonces, ¿cuántos kilómetros cuadrados significa
el control colombiano del territorio del Estado venezolano? Pues nadie lo sabe. Puede ser que por cifras redondas podríamos tener como país, sin contar las Guayanas Esequiba, bueno, las fuerzas guerrilleras pueden estar controlando, no sé, 100.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a, no sé, a 3, 4 estados de Venezuela. Digo control físico existente y constante y sonante, no influencia, no, directo, control directo. Eso significa, bueno, que estamos a merced de esta gente. Y hay las vías carreteras, los puertos y aeropuertos. En Huila, por ejemplo, ¿desde cuándo el Estado venezolano abdicó? No estoy hablando del territorio de frontera de Táchira, estoy hablando de Huila, en el otro extremo del país. Huila está controlada por el narcotráfico también. ¿Y quién guarda esos territorios? Es la alianza del narcotráfico con la guerrilla. Amigos, porque no hay un grupo Así es. No sé, Así es, amigos doctor. de la cocaína, no hay un grupo que se llame así. Es un grupo de la FARC o del ELN o de lo más grotesco son las fuerzas bolivarianas, que se dice que eran chavistas y son unos parrán de bandidos y lambucios y vivianes de la misma táctica guerrillera. Ahora, que ellos se peleen entre ellos no equivale a que uno sea mejor que otro, ¿eh? Porque se echan plomo entre ellos y se bajan gente, meten bajo tierra más de uno, de ellos mismos, pero entre ellos. El ejército venezolano ausente, dejó perder y perder. Solo para matraquear al ciudadano. Así es. Es una fuerza que actúa como una fuerza de ocupación. Entonces, primer problema. ¿Bien? El Estado venezolano ya no es un Estado que tenga una base territorial definida, porque desconocemos qué parte del territorio controla y qué parte no controla ese ejército. Es el mayor de los crímenes del chavismo. El segundo gran crimen es la pérdida de la moneda. No hay Estado sin una moneda, porque es lo que reúne a todos los habitantes para algún patrón de consumo. Eso no significa que deba haber siempre una moneda, pero su ausencia es la ausencia del Estado. Si el Estado venezolano, incluso bajo Maduro, decreta que la moneda es el peso y administra el peso colombiano y administra la existencia, y por los acuerdos con Colombia se refuerza la presencia de esa moneda y las reservas se contabilizan. Todo lo que tenga que ver con el movimiento del peso es regulado por leyes venezolanas. Eso no sería una abdicación de soberanía, sería una maniobra muy curiosa de poner en manos colombianas la moneda venezolana. Pero lo dije así para que no se entienda que hay nada específico contra Colombia, ni mucho menos. Es que la ausencia de una moneda nuestra, así sea una prestada, bueno, es evidencia de que el Estado dejó de existir. La evidencia de que, por ejemplo, nuestra economía está dolarizada, el problema no es que esté dolarizado, sino que el gobierno no asume esa dolarización plenamente. Deberían ser pagados en dólares los maestros y los empleados públicos, que son 3, 4 millones. No sabemos cuántos empleados públicos tiene Venezuela, ni cuánta gente, depende del presupuesto. Lo que sabemos es que no hay para pagarle los $20 no hay los $20 de prestaciones de aguinaldo. Entonces ya sabemos precisamente que el Estado es un Estado, bueno, una debilidad espantosa, porque no es capaz de sostener ni siquiera los salarios medios de hace 20 o 30 años atrás, que tasados en dólares serían un promedio de $150 a $200. Estoy hablando de los salarios mínimos. Así es, doctor. Bien, entonces, sin base territorial, sin, sin territorio controlable, pues, y sin moneda, bueno, estamos a la buena de... Yo no voy a culpar a Dios de la ausencia o presencia de él en Venezuela, porque sería en ausencia de Dios. Bueno, el pobre territorio, el pobre pueblo de Venezuela está a merced de estos locos de andar del poder y de los buenos vientos que peguen en la situación internacional a favor nuestro, ¿no? Hasta ahora han sido solo desgracias. Hay unos airecitos a favor. Por ejemplo, la dolarización trajo consigo que mucha gente pueda
llevar cosas a Venezuela o meter vainas en Venezuela de contrabando o no, y entonces que aquello se haya animado algo, el consumo popular y el consumo en general, los ahorros de la gente, en qué moneda están. Se supone que una moneda, ¿cómo se llama?, contable, que es un bolívar digital, o el petro ese, que no sé dónde carajo existe el tal petro ese, es una moneda bastante fantasma, pero está allí. No es petro del presidente de Colombia, petro el dólar petro. Amigos, no hay manera de prever nada en Venezuela. Y si hay algunas cosas que empiezan a sentirse como si se hubieran superado, eso tiene un límite muy bajo. Porque no es verdad que Venezuela disponga de los dólares como quiera. Dispone de los que le entran por vía ilegal y por vía de contrabando y por vía de ventas subrepticias y clandestinas de minerales, etcétera. O que le entra por una platica que por fin vendiera una cuota de petróleo de 100 o 200 mil barriles que permiten que, ¿cómo se llama?, se muevan en el mercado mundial. Pero esas son pequeñas cifras comparadas con las que manejó Venezuela. Bueno, vamos a dejarlo por aquí a ver qué más pueden. A ver qué más le tengo. Bueno, le tengo todavía 4 cosas más. Mire, doctor, pues ha sido demasiado importante, demasiado detallado, y justamente por eso era imprescindible compartir con usted ese PowerPoint, porque usted mencionó justamente hace rato algunas cosas de las que voy a poner puntuales aquí antes de ver un video de 40 segundos. Y es que, el 15 de agosto, doctor, empiezan los Juegos Militares en Venezuela, donde participarán ejércitos de China, Rusia e Irán. Ahora, usted lo mencionaba, luego de saber la información de que Irán, entre comillas, le compró a Maduro más de 1 millón de hectáreas, que eso, para que la gente entienda más o menos, es el equivalente en la dimensión al estado Táchira. Usted bien lo mencionaba, que es muy probable que sea en la parte como de Bolívar, pero para que la gente tenga alguna idea de ese 1 millón de hectáreas, es más o menos el tamaño del estado Táchira. A principios de esta semana, doctor, teníamos la siguiente noticia que le voy a leer a continuación con respecto a Venezuela. Y es que 350 iraníes se alistan en la isla de Margarita para tomar el control de la refinería de la empresa estatal PDVSA. Esta toma se iniciará con la refinería El Palito, pero se extenderá en el resto de las refinerías del país. Los 800 empleados, doctor, echados de la refinería El Palito serán sustituidos por esos 300 operarios iraníes y algunos elementos provenientes de la India. La decisión tomada por la tiranía de Maduro es el inicio de toda una operación apátrida que cambiará por completo el funcionamiento de la industria petrolera venezolana. Una vez tomada la refinería El Palito, se extenderá esa intervención iraní por todas las petroleras hasta llegar a las demás empresas básicas. Luego de la toma del Palito seguirá la refinería de Amuay, y lo mismo ocurrirá con la refinería del estado Anzoátegui y el oriente del país. Este objetivo principal de los iraníes es poner en marcha las deterioradas refinerías, pero el problema, doctor, y quienes nos ven, es que la maquinaria del Palito es manufactura estadounidense y los iraníes no poseen ni el conocimiento ni la tecnología para lograr que esas plantas funcionen. Algunos iraníes ya se encuentran en Margarita y otros están en camino. Según se conoció, que los iraníes ingresaron a la isla de Margarita camuflados como operadores turísticos e influencers, doctor. La tiranía está preparando el lugar en el que vivirán los iraníes, y los empleados de PDVSA despedidos se les prohibió de nuevo el ingreso a la planta. Ya para finalizar, antes de compartir este video los 40 segundos que le comentaba, y es que la entrega de las refinerías de PDVSA a Irán se enmarca dentro de los acuerdos firmados de Maduro y los ayatolás. Entonces, comparto el video, que justamente es una de las refinerías, para que veamos en el estado en el que se encuentra.
Doctor, ¿qué opina? Dios mío. Mira, hay algunas cosas que hay que decirlas explícitamente para que no queden sobreentendidas. El problema no es hacer un acuerdo con ningún gobierno del mundo para que te ayude a recuperar tu... ¿bien? El problema es, carajo, pero ¿qué razones habría para escoger el peor socio posible? Porque Irán es el peor socio posible. Absolutamente, doctor. Ahora, lo de la tecnología es relativo, mujer, porque de verdad esa tecnología de las refinerías estas es de los años 50, 60, ponle 70. Irán tiene refinerías de esa o mayor importancia, ¿entiendes? O sea que el entrenamiento natural es de refinerías que había construido también compañías norteamericanas e inglesas en Irán. La Anglo-Persian, que era una potencia impresionante en productora de petróleo en los tiempos del Shah de Irán, es una refinería allí en la zona de lo que llaman Abadán. Las refinerías de Abadán procesaban 500,000 de barriles, 1 millón de barriles. Es un emporio petrolero impresionante ahí sobre el Golfo Pérsico, precisamente. Entonces, el problema no va a ser que sean ineptos para la tecnología, que es tecnología atrasada, por supuesto, ni es tampoco que sean capaces de poner a marchar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Venezuela, teniendo una de los mayores know-how, de conocimiento, de savoir-faire, como dijeran los franceses, de saber hacer la cuestión petrolera en materia de refinería especialmente, ¿por qué hay que ir a buscar otro país? Bueno, ¿se acuerdan del pito de Chávez? Exactamente, yo quería que lo dijera. Eso es la caricatura actual de la famosa pitada que hizo Chávez y que expulsó 20,000 trabajadores en capas gerenciales y en empleados de la primera línea de la vieja PDVSA. Aún así, quedó suficiente personal para medio mantener, claro, en medio de explosiones, pérdidas de competitividad, retrocesos tecnológicos en la época del inefable Ramírez, ¿entiendes? La Venezuela, la PDVSA 2 a 2 todavía podía exhibir alguna competencia en materia de refinación y en materia de producción y exportación petrolera. Pero eso se fue agotando también. Todo tipo que, por los bajos salarios, por el descrédito público de trabajar como acólitos de ese régimen de miserables de Chávez, bueno, entonces fue acabando con PDVSA y simbólicamente Ramírez se va cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya PDVSA está bajo control de los más ineptos jefes militares que tomaban posesión de la junta directiva, es decir, de la capacidad de saquear aquella vaina y terminársela de robar. Lo que no se robó Ramírez se lo robó las últimas directivas. Y eso queda demostrado también para el historial de esa industria que fue, la primera del mundo. Se dice fácil, ¿eh? Así es. Se dice fácil. La primera industria del mundo en materia petrolera era PDVSA, incluso nacionalizada. Bueno, como su nombre mismo lo indica, PDVSA fue durante 15, 20 años un modelo de eficiencia productiva. Yo no voy a mitificar tampoco, decir que no podía ser mejor. No, podía haberse hecho mejor. Y de que robaban, también es verdad que robaban, pero robaban moderadamente, digamos. ¿Es acaso moralmente, digamos, perdonable que hayan robado moderadamente? No, no es perdonable porque ese tipo de ¿cómo se llama?, de deterioros morales del país, que también la élite de PDVSA acompañó, es la que trajo al chavismo. ¿Sí? Así es. Y de eso no se van a escapar, del juicio histórico, que la principal industria petrolera del mundo la convirtieron en ese estercolero, en esa chatarra, que ahora los iraníes, tras haberse comido un cable 30 y pico de años en su propia industria, aprendieron de todas maneras por disciplina propia o por lo que sea, a aprender a poner a producir. Y eso entonces los que vienen ahora a ayudarnos a nosotros. Pero para eso quedó el madurismo, para demostrarnos cuán bajo podíamos haber llegado. Ahora,
Ojalá la pongan a funcionar. Yo no voy a estar en la esquina y decir que no la toquen, eso es de Venezuela. No, traigan sus iraníes. El problema es que vienen detrás de los iraníes. ¿Quién va a dirigir la seguridad? Eso que ahora es entonces sin venezolanos. El personal es sin venezolanos. A vaina. ¿Y cuál es el objetivo de eso entonces? Así es. Hay dos teorías. O les interesa como un bastión militarizado de la República Islámica de Irán en Venezuela, o es la aceptación de que no sirven para nada los trabajadores venezolanos y que su administración de PDVSA y su trabajo en PDVSA era de inútil a delincuente en muchos de los casos. Se lo merecen. Todos los epítetos que pueda decirse sobre esos trabajadores petroleros, alcahuetes y cabrones de la directiva chavista, ahí tienen su PDVSA rojita, ¿entiende? Que llega al extremo de sustituirle físicamente a ustedes que ni siquiera el derecho a comerse una arepa de la vieja industria petrolera tienen ya. Ni siquiera por vía de esa transmutación, pues, que ocurrió en convertirla en esta PDVSA andrajosa que conocemos actualmente. Yo no voy a echar la culpa a los trabajadores. Eso es un régimen político, un régimen social, un régimen económico que estos tontos de la gorra roja pretendían que fuera distinto y a favor de ellos, y lo que hicieron fue convertir eso, que era el orgullo de Venezuela, en ese guiñapo, en esa especie de burla a la conciencia política del país. Y bien, amigos, ¿qué puede esperarse de la industria petrolera bajo administración iraní? Una industria petrolera iraní. ¿Entiendes? Ahí buscarán la manera de sacar su buena tajada a los iraníes, que no tienen muchos chances. Pero recuerden una cosa, no por azar ese desfile es con Rusia y China. Esto nos lleva a muchos problemas nuevos y distintos a los del pasado, mis amigos. Está en plena conformación y lo tarado mental del gobierno de Venezuela nos da la clave de por qué no tienen ningún tipo de iniciativa, salvo la de seguir hipotecando y entregando el territorio y sus industrias, etcétera, lo que quede de ella y sus minas, sobre todo, es de que el orden mundial, económico mundial, está cambiando. Y hay un nuevo polo, y no es un polo comunista, eso es una estupidez repetir eso. China es un país de estado totalitario, llámelo comunista si quiere, porque lo es, su partido dirigente, pero es una economía orgánica y ferozmente capitalista. No hay nada más capitalista que la economía china. Y bien, Rusia, que no tiene un estado comunista, pese a la estupidez de lo que lo repitan, es también una economía archicapitalista. E Irán, que no es comunista ni es nada, es sin embargo un estado totalitario de base religiosa, el chiismo gobernante en Irán, y se anima entonces con China y Rusia a venir a unos ejercicios militares. Yo pregunto, ¿por qué no invitan a Cuba? Dios, doctor. Ya que estamos entre ejércitos raros, bueno, pueden venir. No, eso indica que por fin los chavistas entendieron algo. Chicos, que Cuba chulea mucho, chicos, que esos quieren nada más que la papaya, ¿entiendes? Saquear y llevar, y no traen nada. Los iraníes traen, por lo menos ofrecen que van a traer. Los rusos traen, por lo menos chatarra militar, pero se lleva relativamente poco respecto a lo que trajeron o lo que se dejaron robar. Y los chinos tienen un problema con los chavistas. Es de que, bueno, si aprendieron a negociar con China, tendrán que saber que tienen que ganarse lo que le saquen a China. Porque China hizo fue un negocio. Un negocio que no es que se paralizó y se clausuró. El negocio chino es que lo poco que se saca en petróleo en Venezuela va al pago de una deuda cuantiosísima con China que no se sabe cuánto es. Lo que saben los chinos que esa vaina se la robaron los chavistas. Los 30.000 o 40.000 o 50.000 millones de dólares. Nadie sabe las cifras completas y totales. Pero esas deudas se siguen pagando con entrega, digamos, yo no sé si gratuita, no puede decirse, como deuda, digamos, varias veces pagada, me imagino, si fuéramos a los niveles de producción de hace 10 años. Pero efectivamente, si les manda 50, 100.000 o 200.000 barriles, bueno, debe faltar todavía mucho por pagar. En todo caso, es un juicio de conjunto
sobre el manejo del chavismo, de la economía nacional y de la industria petrolera en particular, la que pone un gran signo de interrogación sobre cuán eficiente puede ser estas aperturas nuevas, como la de Irán, a traer, ¿cómo se llama?, personal. ¿Ustedes se acuerdan de la misión vivienda? Claro. Ahí, había muchos chinos. Entonces, no es que en estricto sentido sean malos trabajadores ni nada. Eso es la confesión de que no puedes ni siquiera tener una fuerza laboral disciplinada, que no eres capaz tampoco de generar unos salarios que incentiven la disciplina laboral. Tú lo que tienes es un país que lo obligaste a ser mendigo y que no es capaz en su mendicidad de producir o de acompañar una disciplina laboral medianamente aceptable para cualquier proyecto industrial, en este caso la reactivación de la refinería. Porque hacerlo a fondo desde personal venezolano y con competencia venezolana que nos sobran, tiene que poner a escoger a un obrero petrolero a ganar 50, 60 dólares, que con pasar la frontera a Colombia ya está ganando 300 o 400. No porque ese sea el salario medio de Colombia, sino porque la especialidad de un obrero petrolero nuestro le da para optar a un excelente salario en Colombia. Pues bien, esto es el resultado, es la confesión visible, es la película del país que fracasó en manos del chavismo y del que no sale del hoyo mientras esta gente administra. Los que quieran ser pacientes con el chavismo tienen toda su vida por delante. Los que ya intentamos derrumbar esto y no nos pararon bola, bueno, no nos queda otra que presenciar entonces con los brazos cruzados qué es lo que carajo van a hacer los venezolanos que sencillamente desoyeron desde el primer momento lo que dijimos. Amigos, ustedes comprenderán que a mí no me extraña nada esto. A ver, les invito, mi amigo Lara Faría publicó un Yo Prometo con la señorita, la señora Osuna, que para entonces tenía muchas dudas respecto a las intenciones del chavismo. Me hizo una entrevista 3-4 días antes de la elección a la constituyente. Y yo tengo un grave error ahí, no haber pronosticado que venía un fraude gigantesco. Creía yo todavía que, bueno, 45% de los votos que supuestamente sacó la oposición nos iban a dar solamente 4 representantes en esa constituyente. Yo creí que iba a ser una vaina importante. No, era ya el fraude instalado. Pues bien, en ese video digo yo que el chavismo es un desastre y que vienen son desastres y que la torpeza de haber electo el chavismo nos iba a enterrar y nos iba a clausurar la nación. Vean esa entrevista, tiene 22. Hace 23 años, doctor, y está esa entrevista, no solamente la publicó Daniel, y particularmente yo en nombre de Repúblicos la republiqué absolutamente todas nuestras redes sociales, todas, está en todas. Bueno, doctor. Esto es lo que yo podía haber dicho y sigo diciendo 23 años después. Entonces es cosa difícil conseguir un político que mantenga 23 años una opinión. Si es sólida, por supuesto, tienen derecho a tenerla los que hayan tenido, pero de esa época nadie puede. Algunos pocos pudieron, pero están muertos todos. Yo no me quiero morir todavía. No, señor, no pero esto de decir las verdades amargas que le esperaban a Venezuela para su ensayo del chavismo, a mí no tienen nada que demostrarme. 23 años después, los corifeos de esta oposición de mierda, que es la que ha venido acumulando tanto fracaso en contra del país, al lado del chavismo. Porque esto no se explica. Una vez más lo digo para que quede registro en cada programa que hago. El chavismo no se explica sin la miserable oposición de la clase política vieja y nueva, que eran sus hijos y herederos, que soportaron, mantuvieron en pie el régimen chavista hasta hoy, hasta ver el país desangrado, descuartizado, vendido, hipotecado y ahora invadido también por unas fuerzas hostiles a nuestro ser nacional, como son estas fuerzas, digamos, del islamismo radical. Y iba a reflexionar sobre las consecuencias de esta famosa, ¿cómo se llama?, maniobras militares conjuntas que nos anunciaba allí. China, Rusia, Irán y Venezuela. Preguntaba por Cuba, que por qué no está Cuba. ¿Algún interés específico tiene Cuba en no mezclarse ya, o que no lo dejan mezclar, precisamente para dejar claro, se acabó el tiempo de los cubanos? Es lo que quiere decir esa maniobra conjunta.
y Maduro se prestó para ello, para apuñalar, como apuñalear, decían en mi pueblo, apuñalear a los socios cubanos, los sacan de ahí. Bueno, dirán los cubanos, igual nosotros estamos más cerca. Así es, doctor. Entonces, mire, esos ejercicios militares son la prueba viviente de que Venezuela dejó de ser un país soberano para ser una marionetilla, porque no es una marioneta, es una marionetilla, es una vaina de pacotilla allí, en manos de los intereses de las grandes potencias. Pero sí tiene una cosa a favor, nos acerca, si ese es el caso, e Irán entra en el llamado BRIC, el bloque de países que comercialmente afines pueden hacer un bloque distinto al del dólar, para entonces moverse en el mercado mundial con las monedas nacionales. ¿Qué tal que la ironía es que cuando por fin podemos usar nuestra moneda para comerciar en el BRIC, no tenemos moneda? Yo no sé si para esto es que se guarda el bolívar digital, pero en todo caso, la existencia del BRIC, en el que está Brasil, la India, Sudáfrica, China y Rusia, esos son un bloque comercial importante, pero es que parece que se van a unir otros varios, no sé si Indonesia, Brasil, ya está, lo nombré, y que Irán formaría parte también de eso. De manera que ese bloque comercial podía significar ventajas para Venezuela, pertenecer a eso. Pero para pertenecer al BRIC hay que ser algo, tenemos que ser alguien. Tenemos que construir algo, tenemos que producir algo. Y en esa calamidad nacional que es el chavismo gobernante, esa economía fue liquidada. La economía venezolana es apenas una economía no de puertos, de paquetes de puertos que llegan allí o de aeropuertos y de paquetes en camioncitos que vienen de Colombia para traer esa famosa circulación de mercancía de los bodegones y de los restaurantes caros de Caracas y Valencia, y Barquisimeto y Maracaibo. Amigos, a este ritmo yo creo que en 30 o 40 años podíamos alcanzar el nivel económico que teníamos hace 15 o 20. ¿Alguien está dispuesto a esperar 30, 40 años en este ritmo de Maduro? Bueno, les deseo suerte, ya yo no estaré por aquí, pero les deseo suerte. Ahora, si hay que recorrer un camino corto para recuperar Venezuela, no queda otra que alzarse. Y voy al centro de la reflexión. Si el ejército de Venezuela, lo que queda de las Fuerzas Armadas, detentora de la capacidad de armamento para enfrentarse a los vagos y maleantes del poder, si ellos no deciden dejar de ser parte ellos del mundo de los maleantes y pasarse al bando del pueblo, si ellos no deciden barrer esa casta de vagos y maleantes del poder, no hay manera, porque por una vía de insurrección nacional, ¿al lado de quién? Con Guaidó paseando. ¿Bien? Y es que justamente, doctor, voy para eso en este siguiente punto, porque el video, ojalá la plataforma lo permita pasar completo. Es muy importante. Duré toda la mañana justamente recopilando el video, haciéndolo, editándolo, pero repito, ojalá la plataforma me lo permita compartir completo. Es lo único largo que tenemos hasta el momento. No quiero hablar más nada porque está todo allí en lo siguiente que le quiero plantear, además de las últimas dos cosas que tenemos para el final, que esas sí son rápidas, porque quiero recordarle a la audiencia que el espacio de Twitter de Políticamente Incorrecto lo vamos a hacer hoy a las 8:30, o sea, dentro de media hora. Está bien, estoy de acuerdo, solo que me tiene que dar tiempo para ir a orinar, por lo menos. Claro que sí, doctor, no se preocupe. Entonces, vamos con el video, por favor. Espero y repito que la plataforma, Dios, por favor, nos lo permita compartir. ¿Te vas a ir o vas a quedar? No me voy de Venezuela nunca me voy. Aquí hay que estudiar y echarle bola. Eso es lo único que queda para poder tener un futuro. Continúa, la lucha es constante toda la vida hasta conseguir la libertad. Necesitamos a jóvenes y a la gente que participe en el cambio. ¿El cambio cuál es? Estudiar, formarse y preparar para tomar la rienda del país. Tiene un potencial, hay que saberlo aprovechar. Por eso yo le digo a todos que estudien y se preparen. Ese es el único futuro que tenemos. El 4 de agosto, a las 5 de la madrugada,
se dictó sentencia sobre el caso del dron. Osvaldo fue sentenciado a 30 años de prisión. Durante todo el juicio, el Ministerio Público no pudo aportar ni una sola prueba en la que basar los delitos de los que se le acusa. Durante su detención, fue víctima de torturas y se le ha violado, tanto a él como al resto de los acusados, el derecho a un juicio justo. Liberen a Osvaldo y a todos los inocentes, presos políticos, de la tiranía chavista madurista. Tipos de torturas. Al menos 2 víctimas de los documentos que yo tengo, de la documentación que yo tengo del caso Dron, fueron llevados a zonas boscosas que ellos no pudieron identificar porque estaban encapuchados, pero que yo presumo que es la famosa finca del Dejecín donde mataron al capitán Acosta Arévalo a punta de torturas. Ahí los llevaron esposados, encapuchados, y jugaron con ellos a la ruleta rusa y Dania. Los hacían correr y les disparaban como si los fueran a ejecutar. Los amarraban a árboles y en esos árboles permanecían amarrados de cuello, manos y pies, cosa que si se desmayaban se podían ellos mismos ahorcar con la soga que tenían puestas en el cuello. Una de las cosas más importantes de este caso es cómo les inyectaron sustancias desconocidas, como en el caso del diputado Requesén, en el caso de Monasterios, donde a Monasterio le inyectaron varias veces sustancias desconocidas y los ponían a grabar esos famosos videos que después mostraban a las personas diciendo lo que ellos querían, pero que las víctimas desconocen, que les estaban inyectando, que les producía desmayos, taquicardia, y que al día de hoy pues no sabemos qué era, ¿no? Más o menos ese es un resumen de las torturas que sufrieron las víctimas, ¿no? Bueno. Caso emblemático del coronel Gámez Bustamante. La cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros es una cárcel que se llama así porque es una cárcel que fue construida con asesoría cubana. Así es. Para quienes no lo saben, la cárcel 26 de julio, y eso me lo contó una persona que por supuesto debo reservarme su nombre, que estuvo presa allí. La cárcel 26 de julio las celdas están enterradas. O sea, son unas celdas que están enterradas en el piso, se hacen las paredes de concreto, no tiene ventanas, sino que el techo es lo único que tú logras ver. Y tiene unas rejas en el techo, una especie de rejas de hierro fuerte, sobre las cuales, como unos animales, sobre las cuales caminan los guardias. Cuando entra el sol, les pega el sol, pero cuando llueve se mojan, ¿ok? Los guardias caminan eso, les lanzan la comida y ese tipo de cosas. O sea, ese es el trato que se da allí en esa cárcel. Eso es una cárcel infame. Es un sitio donde ¿cómo se llama? La dignidad humana es el enemigo principal y donde a los internados allí intentan despojarlos de su dignidad humana y convertirlos prácticamente en animales. Allí además las técnicas cubanas de tortura, que ya estar allí preso ya es una tortura, se viven a cada momento, inclusive con personal cubano allí. Las golpizas, el famoso uso de los garrotes a la hora de las quejas, los famosos 2 garrotes, el garrote Atamel y el garrote Derechos Humanos. Cuando un preso dice que se siente mal, lo sacan y le dan Atamel. Atamel es un palo que dice Atamel, un bate, y con ese bate le pegan. Y cuando pide que quiere que sus derechos humanos, lo sacan y le dan con un bate, es así, que dice derechos humanos. Eso me lo han contado gente que ha estado presa allí. Lo que hay que hacer en este momento es exigir el respeto a la vida del coronel José de Jesús Gámez Bustamante, decirlo en las redes sociales, decirlo de dónde está el coronel José de Jesús Gámez Bustamante, por qué lo están tratando de esa manera, por qué lo tienen preso donde lo tienen.
e inclusive reclamarle a los propios guardias nacionales que cómo es posible que tengan a un coronel allí que ustedes conocen y que saben quién es y lo tengan metido en las condiciones en las que lo tienen preso, unos malditos cubanos, unos malditos castristas que lo escupen todos los días por el techo de la celda y que le lanzan la comida para que el tipo coma como un perro. Ese es el tipo de cosas que hay que decir. Y más que vengan y que digan que uno lo que está es exponiendo a una persona que está presa. No la estamos exponiendo para que la maltraten, la estamos exponiendo para que no la maten, porque lo quieren matar como mataron a Baduel. Eso es necesario decirlo y repetirlo, Alberto. Bueno, doctor, ese era justamente el video porque quisiera que nos comentara sobre el tema de los presos políticos. De hecho, que antes de escucharlo, obviamente también quería comentar la madre de Hugo Marino, que absolutamente todos los días ella publica, mientras lo escuchamos a usted, vamos a colocar el Twitter de la mamá de Marino, porque ella todos los días publica y el día de hoy ya son 1.208 días sobre que ella denuncia la desaparición de su hijo Hugo Marino, que no tienen respuestas, los funcionarios del régimen manipulan a la justicia para silenciar el caso, en fin, así está también la justicia en Venezuela, doctor. Yo no tengo nada que agregar a lo que ya dijo Daniel y a lo que he dicho yo 23 años. Más que nunca estamos por la absoluta libertad de todos los presos políticos y por la condena y enjuiciamiento de todos los responsables de estos atropellos, empezando por Maduro, por Chávez no, porque ya se murió, pero es el responsable político, moral de todo esto. Esa es la señora entonces, la mamá, ¿no? Sí, señor. Ya. Sí, señor. Todos los días ella pide que le digan dónde está su hijo. Ya el día de hoy son 1.208 días. Además, esos muchachos, imagínense lo que decía Tamara Sujú. Imagínense, no hubo ni una sola prueba, doctor, y les han clavado 30 años a estos jóvenes. 18 condenados. ¿Qué puedo yo decir, mujer? Eso lo sabe el país. Eso lo saben los venezolanos. Mentar a la madre, bueno, si se la puedo mentar, pero no agrego nada. ¿Qué puedo yo decir en la impotencia del exilio? Yo me asocié a todo lo que pudo haber significado un mínimo de lucha por la defensa de la dignidad de estos presos. Y, por cierto, ayer me anunciaron la infausta noticia de que le había dado un ACV al amigo el Vasco. ¿Entiendes? Una ACV a Vasco da Costa. Eso lo quería dejar para el final, pero hagámoslo de una vez, doctor. ¿Qué mensaje le da hoy a Vasco da Costa Alberto Franceschi? Una vez más, que puedo ya agregar, es nuestro amigo de luchas, es una persona de incólume conducta de resistente frente a esta piltrafa política del chavismo y de su régimen de pacotilla y de malandros, y le deseamos salud y recuperación pronta al amigo Vasco, que se mamó las torturas y la cárcel varios años. Que lo necesitamos. Que lo necesitamos, por supuesto. Él sabe que lo necesitamos y que se cuide, porque esta gente pertenece a otra especie que no es la nuestra. Estos son inhumanos, estos son unos bichos animalizados y medio reptiles en su visión de la vida. ¿Qué puedo yo decir? Es como para quedar descompuesto. Absolutamente. Bueno, Johanna, ¿algo más, Johanna? Sí, una cosita más, porque usted lo mencionó al inicio en esa extensa pero importantísima e incomparable introducción cuando hablamos de que Venezuela, tierra de, y es que justamente, doctor, el señor bueno, es que yo no puedo decirle ni señor, esa cosa llamada Mario Silva envía a amenazar justamente a los docentes como parte del chavismo, como si fuera un traqui-traqui, amenazando a los maestros y profesores que piden el salario digno, y justamente este bravucón que defiende a la tiranía se hace cada vez más rico, así como todo el resto de los que están enchufados con el gobierno,
y le vamos a dar 30 segundos de tribuna al señor. Láncense el paro. Échenle bola, pues. Láncenselo. Para que ustedes vean la marea rojita cómo se les va a ir para encima. Láncenselo. Ándele, pues. Sigan las instrucciones de allá del vagabundo que financia desde Roma. Y del otro que anda por España montando, ganando real a costa de ustedes, mandándole unas limonas. Láncense un paro nacional, échenle bola. Ándale, pues. Échenle. Señor, estamos en batalla. Este país está en condiciones especiales, ¿saben? Condiciones especiales. Nosotros estamos en batalla y creciendo para más dolor, para que a ustedes les duela. ¿Quieren hacer un paro nacional? Échenle bola. Tírenlo, pues. Vamos a ver quién los va a seguir. Vamos a ver quién los sigue. Échenle bola, pues. Doctor. Hace 8 años, cuando este canalla dijo que me iban a mandar a buscar, yo me le fui antes que me mandaran a buscar. No ha cambiado. Para nada. Para nada. Y uno ve, doctor, justamente que no solamente es en Caracas las protestas de los docentes, es en muchísimas ciudades del país. En muchísimas. Pero él es el mismo crápula. La gente recupera sus luchas, recupera sindicatos y partidos, etc. Pero ese crápula no cambia. Ese solo puede tener el destino trágico de todos los tiranuelos de pacotilla y de todos los cómplices de gobiernos de oprobio como este. Yo le deseo la peor de la suerte al señor Mario Siglo. Me uno. Y ya veremos cómo termina esto. Así es. Él no es eterno, ¿eh? No, para nada. Él no lo va a agarrar para semilla, ¿eh? Así es. Doctor, ¿y a esos profesores qué se les puede decir? Nada, estimularlos a que sigan. A que sigan la pelea hasta el final y a que hagan el paro nacional ese famoso. Así es. Nosotros no podemos andar dando consejos, mujer. Ya la gente sabe lo que hay que hacer. Y si no lo sabe, lo van a aprender. Pero andar desde el exilio aconsejando lo que hay que hacer allá, por lo menos no es mi hábito. ¿Sí? Muy complejo. Bien. Bien, mujer. Bueno, doctor. Amiga, compañera y amiga, hasta muy pronto. Espero haber sido útil a la gente que nos escucha y será una próxima oportunidad. Por supuesto. Y los que quieran enchufarse, palabra maldita, los que quieran conectarse en el Twitter, estaremos allí en una media hora, ¿ok? Así es. Los invito a todos a que se suscriban al canal de Repúblicos TV en YouTube, del doctor Alberto Franceschi. Nos consiguen también en TikTok, en Getter y en Twitter como Repúblicos BE, además de Instagram también. Activen por favor la campana en la opción todo para que cada vez que los productores subimos contenido la plataforma les alerte. Y no olviden, como siempre finalizamos aquí en Políticamente Incorrectos, al final. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos de pie y el pequeño juego de ellos habrá terminado. Feliz noche. Nos vemos ahorita en unos minutos en Twitter. Así que allá los esperamos. Gracias por habernos acompañado con el Dr. Franceschi en Venezuela, tierra de... Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hasta el próximo programa, en este su espacio, Políticamente Incorrectos, con Joana Montenegro. Gracias por su apoyo. Suscríbanse y compartan. Hasta el próximo miércoles.